El nacimiento del Señor Jesucristo, narrado en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas. En estos dos libros del Nuevo Testamento, y hablando un poco de los pormenores del nacimiento del Señor, pues empezaría diciendo que era el cumplimiento de la profecía. El profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, ahí anunciaba como 600 años atrás de nuestra era, este profeta de Dios, del Dios Altísimo, había anunciado que habría de nacer el Hijo de Dios. Y después de que se había anunciado al pueblo de Judá, al reino de Judá, estos acontecimientos ya lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, donde el ángel de Dios visita a María y le anuncia que va a ser concebida del Espíritu Santo, que Dios iba a hacer este milagro porque solamente lo podía hacer. Y luego el ángel también le anuncia a José, quien era el esposo de María, que lo que había en el vientre de su esposa era la concepción del Espíritu Santo. ¿Por qué esto? Porque José, quien era, pues diríamos, el último descendiente de la realeza del reino de Judá, porque José era descendiente directo de David, de acuerdo a la genealogía, y después del Señor Jesucristo ya no habría de haber rey en Israel, porque el reinado del Señor Jesucristo, de acuerdo a la profecía, permanece para siempre. Así que el pueblo de Israel, aun cuando existe, no se gobierna por reyes, sino que se gobierna por presidentes. ¿Por qué es esto? Porque el Rey de Reyes ya no puede ser sustituido. Y si alguien se atreviera a hacerlo, pues estaría en contra de la voluntad de Dios. Así que después de la concepción, ellos que vivían en Nazaret, de acuerdo a una disposición de las autoridades romanas, que tenían que ser censados, que fueran a registrarse a sus lugares de origen, que estaban en Nazaret de Galilea. Ellos tuvieron que regresar a Judea para hacer este censo, y la palabra de Dios dice que ahí María dio a luz a su primogénito, que para Dios es el unigénito. Por eso la Biblia dice el unigénito Hijo de Dios. Ya lo hemos hablado en las reflexiones anteriores, que María, después de haber dado a luz al Señor Jesucristo, José tuvo descendencia con María. Y ya ahí en Belén, la Biblia dice que pues llegaron y
no había dónde llegar, no había casa para ellos. El mesón, que sería un hotel, ese tiempo, como no eran los únicos que regresaron a Belén, ellos ya no encontraron. Así que en un lugar, en un establo, ahí dio a luz a su hijo. Estaba en eso cuando también en el Evangelio de San Lucas se narra de que el ángel, un ángel de Dios, fue a donde estaban un grupo de pastores que estaban pastoreando, que estaban cuidando sus ovejas en esa noche, porque todo parece ser que era de noche. Ellos estaban vigilando, sus ovejas estaban resguardadas, y el ángel se les presentó. Obviamente que podemos decir que estos pastores también estaban esperando la venida del Hijo de Dios. Si así no hubiera sido, el ángel no se le hubiese aparecido a estos pastores. Pero en esa noche, un ángel se le apareció y les dijo que en Belén había nacido el Hijo de Dios. Y sucedió algo admirable, porque juntamente con el ángel se le aparecieron otros ángeles alabando a Dios, cantando, alabando a Dios. Y ahí ellos expresaron buenos deseos para la humanidad, que había nacido en Belén de Judea al Redentor del mundo, al Salvador del mundo. Y después de eso, entonces el ángel se fue, se regresó al cielo, se regresaron todo ese coro celestial, ahí de las cantatas seguramente de ahí salieron, que se acostumbra a hacer en estos días navideños, porque la Navidad se refiere al nacimiento del Señor Jesucristo. Aunque pues pareciera que para muchos es una fiesta más que se hace, que se da, que se promueve en todo el mundo cristiano, en todos los países cristianos, cristianos católicos, cristianos evangélicos. Todos estamos de acuerdo, aunque los cristianos evangélicos no estamos de acuerdo que haya sido el 25 de diciembre, porque pues la Biblia no da esos datos. Y que bueno, pero cualquiera que sea la situación, el hecho es que Jesucristo nació. Y el mundo cristiano celebra, es una fiesta de celebración de que Dios envió a su Hijo Jesucristo en forma de hombre a través de una mujer y vivió entre los hombres, se hizo hombre, Dios Todopoderoso, y sus apóstoles dicen, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Esas son las festividades ahí en las afueras de Belén, ahí con esos pastores santos, honrados, que eran pues devotos de Dios, adoraban a Dios. Uno diría, ¿por qué no se le apareció a los otros? Pero pues estos son los que estaban ahí, y que no cabe duda de que eran personas que eran justas y que tenían respeto por Dios, amaban a Dios y esperaban las promesas del nacimiento del Hijo de Dios.
Entonces, pues las fiestas navideñas, pues meten alegría, es alegría, como en todos los nacimientos, en todos los festejos de aniversarios que hacemos, pues hay alegría. Lo triste sería es que mucha gente agarre estas fiestas navideñas para pelearse, para discutir, para cometer crímenes, cuando es una noche pues especial y digna de ser recordadas, porque es la celebración del aniversario del Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Y al festejarlo, pues hay alegría, hay gozo, hay contentamiento. Y cuando menos pensamos que así debiera de ser, que en una noche así de celebración, pues debiéramos de demostrar pues afecto, y es un tiempo también de una disposición del corazón de demostrar alegría. Ya hemos dicho que el Señor murió, pero no se quedó en la tumba. Pero pues esta disposición de celebrar, pues es para el mundo cristiano. Los demás no pueden celebrarlo porque pues no, si no creen en Jesucristo, pues ¿cómo? Pero pues, así como los aniversarios, que debieran de estar solo los familiares, pero se invita a la gente, se invita al vecino, se invitan a otras personas que son amigos cercanos y comparten el gozo, la alegría de una familia. Y bueno, pues así es el mundo cristiano, la gente que cree en Jesucristo también comparte. Y pues hasta se regalan, en este tiempo de Navidad se regalan. Los pastores pues solamente fueron ahí después de que vieron ese acto celestial que se le apareció en esa noche, tal vez en la madrugada, en alguna vigilia de la noche se le presentó. Entonces ellos dijeron, bueno, pues vámonos a Belén. No sabemos qué tanto de lejos estaban ellos de ahí, pero dejaron ahí resguardadas sus ovejas y fueron a donde el ángel le había dicho. Y cuando ellos llegaron ahí, vieron al niño puesto en un pesebre. Ahí, el niño no nació en un pesebre, lo pusieron en un pesebre. Y el pesebre es un lugar donde se ponen los alimentos para los animales. Y fueron y también pues adoraron al niño, al bebé, y contaron a los demás cómo un ángel se les presentó y cómo escucharon un canto de las personas celestes que se le aparecieron. Y ahí en ese lugar todos se maravillaban, estaban pues admirados de lo que se estaba contando, porque ellos llegaron entusiasmados a ese lugar donde estaba María, José y el niño. Y no solamente ellos, pues obviamente también habían otras personas ahí, porque escuchaban lo que los pastores les expresaban. Era pues una noche especial para ellos que nunca jamás se les habría de olvidar. Lo mismo que María y José, pues esas cosas se las iban guardando en sus corazones. Estaban contentos, estaban felices porque el Señor estaba mostrando no solamente a ellos que ellos también estaban pues pasando momentos de casi pues 9 meses de estar admirados de que ellos recibieran la visita del ángel,
cada uno de ellos por separado. María primero se le anunció la concepción y luego a José, su marido, de qué es lo que tenía que hacer con relación a María en cuanto a que tenía que aceptarla y vivir con ella hasta el fin de sus días. Esa es una de las actividades que se dio después del nacimiento del Señor Jesucristo, como el ángel y otros ángeles también que bajaron para celebrar con los pastores. Así que los pastores estaban contentísimos. Luego, más adelante, como a los 8 días de haber nacido el Señor, tenían que llevarlo al templo para ser circuncidados. Y ahí en el templo, cuando ellos llegaron, cuando estaban haciendo esa actividad, los sacerdotes, quienes eran los que lo hacían, apareció un hombre llamado Simeón, que la Biblia dice que él había sido avisado por el Espíritu Santo, que lo movió para ir en ese momento al templo, y ahí se encontró con María, José y el bebé. Y dice la Biblia que lo tomó en sus brazos, porque Dios le había anunciado a este anciano, ya era un hombre grande, que no vería la muerte hasta ver al Hijo de Dios. Y en ese momento, pues Simeón tuvo la gracia de poder abrazar al niño recién nacido, ya de unos 8 días de haber nacido, allá en Jerusalén, en el templo majestuoso, el templo de Salomón. Ahí estaba, y ahí llegó el hombre, agradecido con Dios, porque Dios le había permitido ver lo que le habían anunciado, porque él creía en las promesas, en las profecías de que algún día había de nacer, y ese día había llegado. Entonces Simeón dio gracias a Dios, porque le hubiese permitido abrazar, aunque sea tierno, al Hijo de Dios. Él no tuvo la dicha de conocerlo caminando entre las calles de Jerusalén, yendo en los caminos de Judea, de Israel, de Galilea, de Samaria, pero él murió sabiendo que dejaba este mundo y que el Señor más adelante se encargaría de predicar lo que él había esperado. Pero no solamente eso, también había una mujer llamada Ana, quien también era una mujer de más de 80 años, que fue viuda muy joven y decidió entregarse a Dios por completo, sirviendo en el templo. Y muchas veces lo hacía de día y de noche, cuando se requería. Y entonces ella, que también estaba esperando esa promesa, cuando Simeón alza la voz para decir que ese era el Hijo de Dios que había nacido, entonces ella también empezó a proclamar a todos los que estaban en el templo. Entonces la gente se maravillaba, porque pues aunque pareciera que el pueblo de Israel, pues creo que no todos, pero empezaron a escuchar que había nacido el Hijo de Dios, y con ello se cumplía la profecía
Porque hemos dicho siempre que en todos los libros de la Biblia vamos a encontrar cómo la palabra se va yendo hacia la persona de Jesucristo. No solamente antes de haber nacido, sino que también después de haber nacido y de haberse dado su vida en sacrificio, demostrando el máximo amor de Dios para la humanidad, y Él ascendió al cielo. Entonces los apóstoles, cuando hablaban hacia el Señor Jesucristo. Ya no había más por quién hablar. Pero ellos siempre hablaron que solamente en Jesucristo hay salvación, en ningún otro más. Así que este hombre y esta mujer estuvieron presentes en su presentación al templo, en ese acto de circuncisión, porque el Señor Jesucristo cumplió con esos protocolos religiosos. Él no por ser Dios, no lo circuncidaron, también lo circuncidaron. Y después de eso, después de esto que pasó, se regresaron a Belén y no se fueron inmediatamente a Nazaret. Viene otra visita especial. Llegan unos hombres sabios llamados magos. Actualmente la tradición lo menciona como reyes magos, pero la Biblia no dice que hayan sido reyes y tampoco que hayan sido tres nada más. Dice que unos magos del oriente, así dice la Biblia en el capítulo 2 de Mateo, versículo 1. Unos magos del oriente llegaron a Jerusalén preguntando que dónde estaba el rey de los judíos, porque ellos habían visto su estrella. Esa estrella que debe de andar en alguna parte del universo. Algunos dicen que eso es mentira, porque ellos dijeron que venían siguiendo, porque hemos visto su estrella en el oriente, decían ellos. Claro que estos hombres eran hombres ricos y además eran sabios del oriente, de ahí, de Persia. Podríamos decir algo más de los magos, pero solamente nos estamos concentrando de esa visita. Ellos llegaron y consternaron a Jerusalén y especialmente a Herodes, porque fueron a hablar con él, porque él se sorprendió de que, bueno, y otro rey, él era el rey de ahí. Herodes el Grande, como se le conoce, era el rey, y ahora llegan unos hombres preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Eso puso a pensar mucho a Herodes, así que se puso en guardia y empezó a investigar y se fue con los que sabían. Los que sabían, pero no estaban esperando nada. Él convocó a los sacerdotes, al clero judío, y les preguntó: ¿qué pasa? Estos hombres andan buscando al Hijo de Dios, a un rey que ha nacido. ¿Eso es cierto? Y ellos declararon que sí era cierto, que la profecía decía que habría de nacer el Hijo de Dios. Y lo indicaban, así que Herodes fue puesto de conocimiento de que sí era cierto. Y bueno, ¿y dónde es eso? Y también la profecía decía que el Hijo de Dios había de nacer en Belén de Judea. Y bueno, entonces ya se sabía que si era cierto, la profecía indicaba que había de nacer el Señor Jesucristo.
y ahora los sacerdotes estaban afirmando que sí era cierto y que el texto bíblico indicaba que en Belén de Judea. Entonces Herodes, después de saber todos estos datos, tenerlos ahí, platicó con los hombres sabios llamados magos y les dio indicaciones ya a dónde estaba Belén, y le dijo Herodes: vayan y luego regresa y me dicen, me informan para que yo vaya y lo adore, para rendirle sus respetos también. Pero pues ya sabemos nosotros, a través de la palabra de Dios, que los magos, avisados por el Espíritu Santo a través de sueños, ellos ya no regresaron a Jerusalén. Y sabemos todo lo demás que pasó, porque ya no era conveniente que Herodes supiera más. Entonces ellos van y llegan al lugar donde él estaba, y podemos pensar que el Señor Jesucristo ya no estaba bebé, ya tal vez hasta hablaba, y cuando llegaron se postraron delante del Hijo de Dios, del niño, y le dieron muestras, presentaron sus ofrendas. Unos le entregaron oro, otros le entregaron incienso y otros les entregaron mirra. Esa es la presentación de sus dones. Que eso podría decirse que eran reyes, pues eso históricamente tal vez, pero la Biblia no dice que hayan sido reyes, y que tampoco dice que hayan sido 3, pudieron haber sido hasta más. Era un contingente de gente que llegaron del oriente y que llegaron, pues no a los primeros días de nacimiento, pero ellos llegaron. Dios había provisto gente que alertara a Israel: ya nació el Hijo de Dios. Porque en forma general el pueblo no estaba esperando, aunque estaba la profecía, pero no estaban ocupados en esperar. Había incredulidad. Sin embargo, el Dios Todopoderoso se proveyó. ¿Se imaginan ustedes cuántos kilómetros habrán caminado esos hombres? Si decimos que vinieron de Persia hasta Jerusalén, pues estamos hablando de cientos de kilómetros para llegar ahí. Pero al final llegaron y alborotaron a la gente en Jerusalén, porque si hubieran sido 3 nada más, de acuerdo a los regalos que entregaron, pudiera decir que son 3 que llegaron. Pero pues 3 personas no eran suficientes para hacer un alboroto, porque no llegaron solos, llegaron con, pues, cuánta comida tenían que llevar para el camino, de ahí de Persia, de Babilonia, de todas esas partes que no tan cercanos. Entonces, esa muestra de adoración, pues solamente se la merecía el Hijo de Dios. Y esto es importantísimo, porque podemos pensar que así como ellos estaban contentos de que el Señor había nacido, pues estas fiestas que nos permitan a nosotros también gozarnos, alegrarnos, y mucho más ahora que ya somos cristianos, que nuestras vidas han sido cambiadas, que lo que celebramos es el aniversario, pero que el Señor Jesucristo vive en el cielo, está en el cielo, y
y está dispuesto a seguir cambiando la vida de todas las personas que vengan delante de su poderosa presencia. Así que, hermano, amigo que nos escucha, es tiempo que estas fiestas navideñas sea un recordatorio que no estamos abandonados por Dios, que estas festividades nos permitan reflexionar de que si no somos salvos, Jesucristo no se quedó bebé, Él está listo para hacer que nuestra vida sea diferente. Así que muéstrale tu corazón al Señor con sinceridad y dile: yo estoy dispuesto a que tú me perdones, porque soy un pecador y necesito que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario, me limpie de todo pecado. Hay que hacerlo, porque es la única forma en que podamos tener misericordia. Que Dios nos bendiga. Amén.